acotubular permite, con sobrecalentamiento, el domo superior, el domo inferior y los quemadores. Básicamente, en una visión, diríamos así, en 3D, vemos que el domo superior en realidad es un tubo colector de cañería, el domo inferior es otro tubo colector de las mismas cañerías que vienen de la parte superior y producen un circuito cerrado, y en las paredes está también colocado cañerías que van calentándose hasta que alcanza en su recorrido el domo superior, el domo inferior, y pueden producir la separación. Fíjense que hay grupos de quemadores colocados en este caso al costado de la caldera. Este es otro diseño de caldera que tiene igual, fíjense, un domo inferior, un domo superior, y la conexión de cañería es como se denomina en D, una conexión en D. Bajan por atrás y tienen esta conexión en D. Ahí se ven las imágenes cómo serían las conexiones, y el quemador está en esta posición. Entonces toda la llama ocupa de alguna manera las 2/3 partes de la longitud esta, pero y calefacciona todo el cuerpo, y todos los caños llevan y aportan desde abajo hacia arriba el líquido que se va vaporizando. En la zona de la separación utilizan separadores que pueden ser separadores de tipo centrífugo o separadores con tamices que de alguna manera evitan que escape el líquido como líquido en sí y solamente pase el vapor vivo, el vapor de mejor calidad. Acuérdense que los vapores se clasifican de alguna manera por el título. ¿Se acuerdan de eso en termodinámica? No sé si se lo ven ahora. El título del vapor, el mejor vapor es el título 1. ¿Se acuerdan que era el que tenía 0 de condensado, 0 de agua condensada? Y en la medida que el vapor pierde calidad, pasa de título 1 a 0,9, 0,8, etc. Acá se ven algunos de los diseños y de los diseños de separación, donde el líquido que llega por estas cañerías, choca en estas placas, viaja, se separa, queda líquido que va a bajar por esta otra parte de cañería y vapores que pasan a través de un separador secundario y escapan hacia la salida. O, en su defecto, utilizan un separador de tipo centrífugo, utilizando, digamos, las características de lo que es la fuerza centrífuga. Ustedes saben que si tiene líquido, o si viene con algo de humedad, esa humedad va a tratar de seguir por su propia inercia el recorrido directo, y como esto es tangencial, va a chocar contra la pared, va a perder fuerza, se va a condensar y va a caer. Mientras que el vapor va a salir por el centro sin problema y va a escapar a través de esta zona, digamos así, de separación. Esos son separadores bastante eficientes dentro de todo. Después vamos a ver el tema de separadores. Nuevamente estamos otra vez conectando temas. O sea, ustedes vean una cosa, ustedes creerían que alguna vez van a decir, bueno, en esta materia yo si no estudio esta bolilla, no estudio esta otra y no estudio esta otra, no me van a tocar, y bueno, si no me tocan, suerte. Con esto no va a pasar. Porque cuando ustedes se metan en caldera, lo vamos a llevar al recipiente, lo vamos a pasear por evaporadores, lo vamos a llevar a filtros, lo vamos a llevar a separadores, o sea, no se van a escapar de nada. Así que estudien. La experiencia nos dice dónde pegar y dónde más duele. Ahí tienen, bueno, la forma constructiva, la parte de los domos. Acá tienen algunos cortes de otros tipos de caldera, y en la medida que necesitamos mejores características de vapor y mayores cantidades y tamaños, empiezan a cambiar los tamaños. Fíjense que ya este tamaño ya es más importante. Por supuesto son más caras y más complejo el funcionamiento. Y si no, tienen esta otra. Fíjense que yo le he recuadrado generalmente el
el tipito, para que lo tengan de unidad de medida. O sea, lo que es el hombre al lado de la máquina. No es una maquinita, no cabe en una piecita esto. No es como en una caldera que la tenemos allá en el fondo del adete abajo, y que la podemos ir y tocar y ver. Esto ya es un bicho importante. Siempre mantienen más o menos las mismas características, lo que pasa es que tienen algunas variaciones debido a las características de lo que quieren producir. Va a haber economizadores, tratamientos de aire, precalentadores, si hicieran falta, etcétera, pero todo basado en el mismo tipo. Por ejemplo, los precalentadores estos de placas utilizan los gases de la combustión que atraviesan unas placas que se calientan, y por el otro lado viaja el aire frío que cruza, diríamos así, en contracorriente, y que en un intercambiador de este tipo, aire-aire, precalientan el aire de combustión. ¿Para qué lo precalientan? A ver, piensen. Ahorrar. ¿Qué ahorrar? Combustible. ¿Por qué? Claro. Pero, O sea, perder menos el en... que vas a calentar, el aire es lo que no vas a calentar. Y calentás el aire. ¿Por qué se calienta el aire? Tiene el nitrógeno y el nitrógeno no participa en la combustión, entonces estás calentando un inerte que entra y sale de la caldera, por decirlo así, sin aportar combustible. Mientras que vos lo que necesitas es, y que está también en el aire, pero no está en el grado de participación que uno quisiera. Por lo tanto, ahí gran parte del aire ese se va, entra frío y sale caliente. Se lleva calor de la caldera. En vez de llevarse calor de la caldera, nosotros le suministramos de alguna manera algo de calor para precalentarlo y ahorrar plata. Y eso es lo que pasa en este caso, por ejemplo, con el precalentador de placas giratorias, que tienen un sector donde entra el aire frío y sale caliente, y por el otro lado sale el gas caliente y sale después más frío el gas, pero igual sale caliente, se aprovecha algo. Pero en el efecto este giratorio, que es de 3, 4 vueltas por minuto, las placas se ven expuestas desde la calefacción a la refrigeración del aire que va ingresando, y en la medida que van atravesando esta zona, se van calentando. Esto, por ejemplo, fue muy efectivo en su momento industrial en las acerías en Suecia, donde la mayoría de las acerías están por arriba del círculo polar ártico. Imagínense que estamos hablando de que todos los días 15 grados bajo cero es como cuando hay en camiseta. Es lo normal, es la norma. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire precalentarlo ya es una ventaja económica. El tipo que fabricó este tipo de precalentadores, que era un tal Lundström, un sueco, que trabajaba en las acerías y que al necesitar en la acería grandes cantidades de gases, de oxígeno y caliente, necesitó precalentar el aire que ingresaba a través de un sistema de recuperación de gases de calor o economizador, donde los gases de la combustión, que serían los hornos, los altos hornos, se utilizaban para precalentar el aire que estaba ingresando. Y con eso hubo una otra importante en la economía del proceso. Así se puede aprovechar también en algunas plantas. Acá en Argentina se han hecho en algunas plantas de tipo generadoras de térmicas. El tiro tiene que ver con la salida de los gases de la zona de combustión. En muchos casos el tiro en realidad es una diferencia de presión entre la presión de entrada en el equipo y la de la presión atmosférica. Y por supuesto que para que funcione correctamente tiene que haber un delta P, digamos, asociado, que está asociado con la diferencia de densidad entre el aire y los gases de combustión, la aceleración de la gravedad y la altura. La altura la da la chimenea. Entonces uno puede o calcular la altura de la chimenea para saber si quiere alcanzar un cierto valor de delta P que ya está predefinido, con lo cual se asegura que los gases de la combustión puedan salir del equipo. Yo a esto no le doy más valor que el del saber que hay que poner a veces las calderas en función de las cantidades de gases de combustión,
Pero, por ejemplo, en el libro Torre-Guitar Ways, generadores de vapor, que lo tienen en PDF, lo tienen en los libros que tienen que leer obligatoriamente. Bueno, eso es obligatorio, si quieren leerlo, pero están buenos. Ahí les da todo un estudio de cómo calcular, que primero cómo calcular el tiro, no sería mucho. Pero de todas maneras ahí lo que se puede leer y ver es cuánto genera de gases de combustión cada kilo de combustible que usted quema en cualquier circunstancia. Y eso le permite, por un lado, diseñar la cámara de combustión y por otro lado, saber cuántos gases va a tener que manejar a través de un sistema como esto de chimenea. Cuántos gases necesita evacuar. También, en muchos casos, hay que aprovechar el efecto de, digamos, de un ventilador que toma parte de esos gases y los obliga a moverse, no por tiro natural, sino por motivos forzados o inducidos, mediante inyectores de aire, vapor o ventilador. O soplantes que en muchos casos sirven tanto para la combustión como para la evacuación y el arrastre de los gases de la combustión. Generalmente los soplantes estos son ventiladores centrífugos de gran volumen que aprovechan de alguna forma, se aprovechan para inyectar el aire en la combustión. Ya vamos a ver ahora en la combustión todas las características. ¿Qué hora es, Darío? 5:30 casi. Estamos bien. Bueno, como ustedes pueden ver de esta definición, porcentaje de energía térmica del combustible que se convierte en energía de vapor, de agua. Sí, evidentemente es el gasto que tenemos, tanto a nivel del combustible, para generar cada kilo de vapor que tenemos disponible. Pero lo que tenemos que analizar, y generalmente es lo que se analiza, es cuáles son las consideraciones a tener en cuenta. Fíjense, hay una energía entregada que viene del combustible más el aire, pero se pierde parte al medio ambiente, parte por la chimenea y la otra que es la extraída en forma de vapor que va a la planta. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta y por supuesto hay que buscar que disminuyan en lo posible la energía perdida por la chimenea y la energía perdida al medio ambiente. Eso a veces es casi que, no digamos que nada es imposible en todo esto, pero a veces se vuelve inevitable. Inevitable ¿por qué? Porque un grupo de calderas o una zona que produce una combustión, lamentablemente tiene pequeños lugares por donde se escapa el calor. Y eso hace que, por ejemplo, un cuerpo de caldera, un grupo de calderas, una habitación donde están las calderas, si afuera hace 25 grados, 30 grados, en el grupo de calderas, en la habitación, hacen 50. O sea que, imagínense que ahí ya se está viendo el efecto de este tipo de proceso de combustión y entrega de calor que de alguna manera se ve reflejado en el medio ambiente. Como generalmente usted tiene el grupo de caldera, que es una habitación cerrada a propósito para proteger los equipos, es difícil a veces evitar ese aumento de temperatura propio del cuerpo de caldera. El problema era lo que les decía yo cuando, por ejemplo, a un genio del diseño industrial se le da por poner el grupo de caldera y al lado poner los compresores de aire que van a suministrarle aire a otros equipos. Y el compresor de aire necesita aire fresco, aire seco, no aire húmedo, aire a baja temperatura, no a alta temperatura. Cuando vos lo metés en una habitación a 50 grados, evidentemente el compresor no va a funcionar tampoco tan bien como estaba diseñado originalmente. Entonces, esas cuestiones son las que hay que tener en cuenta en muchos casos en las instalaciones para evitar que una caldera esté participando de alguna manera en la misma habitación con un compresor de aire. Bueno, acá hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, si la llama está más o menos a 1600 grados, después del segundo paso
Al fondo más o menos hay unos 800 grados, se pierden unos 400 grados, después hay unos 350 grados para el tercer paso y la chimenea termina más o menos saliendo a 200 grados centígrados los humos por la chimenea, con un vapor que está o queda más o menos en 150 grados. Un vapor de 150 grados, un vapor de más o menos 4 kilos, una cosa así. Se fijan en la tabla de vapor y se van a dar cuenta que están más o menos en ese valor. ¿Cuál es la idea de dejar salir el humo a, por ejemplo, 200 grados? ¿Por qué no bajamos la temperatura de salida del humo? Bueno, que no precipiten los componentes ácidos, dice acá. La condensación de vapores. Que no condense el agua. Todas esas razones nos obligan a que, lamentablemente para nosotros, no podamos sacar la temperatura de salida de los gases muy cercana a la temperatura ambiente, sino que tengamos que superarla. También tiene que ver con ¿qué? Con el tiraje, porque si el tiraje está diseñado para, o tenemos, si analizamos la ecuación del tiraje, tiene una diferencia de densidad entre la densidad de los humos menos la densidad del aire, y si la densidad de los humos se parece mucho a la del aire, no hay tiraje o hay que hacerla muy grande, la chimenea muy alta, para poder evacuar los gases. Entonces empieza a pesar otros factores que van a tener que ver con la economía de la construcción. Poner una chimenea más alta es más complejo que hacerlo con una chimenea más corta. Tenés que asegurarte, asegurar la altura, asegurar la chimenea que no se vaya a caer, que con un viento no se vaya a volcar. O sea, hay muchos factores que conspiran con la altura de la chimenea. Por lo tanto, necesariamente las pérdidas pasan por ahí. La suma de las pérdidas puede ser por combustión y transferencia o como equipo térmico. En el caso de las combustión y transferencia, gases de la chimenea y limpieza de las superficies. Las superficies generalmente se ensucian por culpa de que el combustible deja residuos. Y muchas veces es necesario limpiar las superficies de transferencia para evitar que se produzcan pérdidas justamente por falta de limpieza en la superficie de transferencia. Por otro lado, debido a que el equipo térmicamente tiene fugas y pérdidas por el aislante. Los aislantes, ustedes saben, no son aislantes ideales. O sea, que vos decís, yo le pongo un aislante a la caldera y la caldera no pierde energía. Mentira. El aislante que vos le colocas a la caldera te asegura de que un cierto porcentaje de todo el calor generado que podría haber perdido, no lo pierda. Pero algo de calor siempre se pierde. Si no, tendríamos que poner espesores prohibitivos y también sabemos que técnicamente por ahí hasta conspira contra nosotros el tema de la espesor de aislación térmico adecuado, o el óptimo, que dice que las relaciones entre las coeficientes de convección y coeficientes de conducción tienen que cumplir una cierta relación, porque si no cae el tema del radio crítico. ¿Se acuerdan el tema ese en operación? El tema del radio crítico. Eso era para la cantidad de aislante que había que ponerle a una cañería. Si le ponía demasiado aislante a la cañería, hacías tan grande el aislante que dejaba mucha superficie expuesta, y por esa superficie expuesta perdía más calor que si no le pusiera aislante. Entonces, esos son los juegos que hay que tener en cuenta. Y por las purgas, hay una purga que se llama purga continua y una purga de fondo. Generalmente la purga de fondo es necesario accionarla por culpa de que algunos sedimentos, algunas partículas, algún particulado que lleva el agua de producción, el agua que vas a evaporar, se concentra y precipita hacia el fondo sin formar una incrustación, pero precipita. Las calderas generalmente pueden trabajar correctamente sin generar grandes inconvenientes cuando tienen menos de 3.000 partes por millón de total de sólidos disueltos. ¿Qué estoy diciendo con eso? 3.000 partes por millón de total de sólidos disueltos. ¿A qué me refiero? A que, a pesar del tratamiento que usted muchas veces le da al agua, el agua todavía puede llevar o tiene sales disueltas que no son nocivas, que pueden ser no incrustantes, pero que están presentes. Cuando usted evapora, en realidad, si usted lo ve desde el otro punto de vista, está concentrando sales en el agua.
si la concentración de esas sales supera las 3000 partes por millón, generalmente en la interfase se empiezan a producir fenómenos de burbujas que se forman y no se rompen, y el vapor que se tendría que liberar en la interfase queda entrampado en burbujas que van aumentando el nivel. Eso se llama espuma. ¿Sí? Forma espuma. Si la espuma sube demasiado, ¿qué pasa? Llega a donde está la colectora de vapor, que va a escapar por ahí, y el vapor se lleva parte del líquido. Cuando se lleva parte del líquido, ese vapor pierde calidad. Entonces, en síntesis, un aumento de la cantidad de total de sólidos disueltos en el agua, en el interior de la caldera, produce espuma, que a su vez produce una mala calidad de vapor. Disminuye la calidad, el título del vapor. Llevamos un vapor húmedo y rápidamente aparece, después de la caldera, líquidos condensados, que voy a decir, ¿por qué condensó acá si no tendría que haber condensado? Si acá no hay ningún equipo que intercambie calor con el vapor. Y sin embargo está. ¿Sí? Entonces, estas purgas, ¿qué hacen? De alguna manera permiten que el agua que se está concentrando en esas sales escape. Un instante, tantos litros, X litros por hora. Pero ¿qué hace? Sacan líquido concentrado y a su vez es reemplazado por agua fresca que está más diluida en esa sal. Con lo cual baja la concentración total de sólidos disueltos en el interior de la caldera. O sea, cumple la especificación. Pero ¿qué pasa con la caldera? Es como cuando los fideos están por hervir y le echas agua fría otra vez. Se aplasta y deja de hervir. Bueno, la caldera pasa lo mismo. Deja de hervir, deja de producir vapor. Con lo cual, baja de alguna manera el rendimiento térmico del equipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, esas pérdidas por fuga, por un lado, aislaciones térmicas y fuga y purgas continuas y de fondo, hacen que haya una disminución del rendimiento. ¿Qué hay que hacer para minimizar estas pérdidas? ¿Qué hay que buscar? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, cuando hablamos de la combustión, que todavía no encaramos tan en profundidad? Cuando hablamos de la combustión, decíamos que para que se produzca la combustión tenía que haber una combinación de combustible y comburente y una chispa, por decirlo así, para producir la combustión. ¿Cuál era el comburente? El aire. El aire contiene oxígeno, que es lo que necesitamos para que se produzca la oxidación, porque básicamente una combustión es una oxidación brusca, violenta, por decirlo de una manera. Y también ese aire contiene nitrógeno. El nitrógeno es un inerte que lo único que va a hacer entrar, no participar prácticamente en la combustión y salir más caliente nada más, junto con los gases de la combustión. Por lo tanto, se está llevando algo de calor que generamos, que tendríamos que haber aprovechado para producir vapor, pero lo aprovechamos, entre comillas, para calentar aire a la salida. El exceso de aire es debido a qué? Puede ser que se los haya explicado. Para producir una combustión completa. ¿Qué pasa? Hay un aire teórico, hay un aire que ustedes conocen que dice, mira, si yo quiero quemar 1 kilo de combustible de tales y tales características, con tantos carbonos, tantos hidrógenos, tanto de esto, tanto lo otro, necesito para oxidarlo tanto oxígeno. Si necesito tantas moléculas de oxígeno, por lo tanto voy a necesitar tantos metros cúbicos de aire para que estén en esos metros cúbicos de aire la cantidad de oxígeno para producir la combustión. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos eso juntos, el combustible y el aire teórico, y lo mezclamos y decimos, bueno, a ver, prender. No logramos la combustión completa de todo el combustible, ni logramos que se aproveche completamente el combustible y que se queme correctamente. Necesitamos de alguna manera
pasar del valor teórico a un nuevo valor, que es el exceso de aire. ¿Para qué? Para asegurar que la cantidad de oxígeno presente pueda completar todas las ecuaciones estequiométricas que habíamos previsto o predicho. Eso significa que debe haber más cantidad de oxígeno que el que teóricamente habíamos propuesto o calculado. Ese es el exceso de aire. El problema es que al haber exceso de aire, también hay pérdida por ese exceso de aire, porque ya el valor teórico que suponían que se iba a llevar el aire ya no es el mismo. Ahora hay más aire que se calienta, que se lleva más calor, con lo cual hay un problema. Si nosotros excedemos de valores, porque decimos, bueno, pero nuestra función acá es que asegurar de que el combustible se queme completamente. Por lo tanto, en vez de ponerle tanto porcentaje de aire, le voy a duplicar la cantidad de aire que yo le usaba para asegurarme de que se va a quemar completamente. Monóxido de carbono no quiero ni ver, así que le voy a meter más aire. ¿Qué pasa? El exceso en exceso hace que la eficiencia de la caldera, en este caso, decaiga porque se calienta más aire todavía que ni siquiera ya participa en la combustión, porque entra y sale como está, porque se usó ya lo que tenía que usarse, pero el exceso en exceso se calienta. Eso hace que caigan los valores. Por lo tanto, ajustar la relación aire-combustible. La superficie de transferencia limpia, hollín, ceniza, incrustación, controles operativos del sistema de combustión para ajustar justamente este tema, y un diseño adecuado de la caldera con los economizadores o los equipos que produzcan torbellino y todo, y la sala de caldera y sus aberturas. ¿Qué les vuelvo a decir? Toda caldera debe tener una habitación donde se aloje una caldera al aire libre, que muchos yo lo he visto hay los chacareros ahí en San Martín, tienen unas calderas por ahí metidas, hacen el contrapiso y ponen en el medio la caldera y ahí ponen la conexión. Y la dejan ahí, expuesta al sol, a la lluvia, al viento sonda, a la nieve. Esa caldera está expuesta a que la barra de alguna manera, viento, frío, etcétera, que se llevan calor de su cuerpo y que ayudan a la transferencia por más de que esté aislada. Por lo tanto, hay que buscar que la sala de caldera y sus aberturas estén correctamente diseñadas de forma tal de que permitan, por supuesto, el acceso al equipo, pero que no dejen expuesto al equipo a que las corrientes de aire se lleven calor. Una vez que se establece el equilibrio entre el cuerpo de la caldera y el ámbito que lo rodea, más allá de eso no va a haber más transferencia. Si mantenemos todo cerrado, va a aumentar la temperatura, como digo, hasta 50 grados, que no es agradable de todas maneras, pero más allá de eso no va a haber ninguna otra pérdida adicional. Otra forma de mantener o minimizar las pérdidas es mantener las aislaciones térmicas de la caldera y sus superficies radiantes bien, digamos, en condiciones. Pérdidas de vapor y de agua. Generalmente las pérdidas de vapor son por los equipos adicionales, que muchas veces son válvulas que tienen una empaquetadura quemada y por el eje pierden el vapor y se va al aire. Y eso también colabora con las pérdidas. Y recuperar al máximo el condensado. Pero ¿se acuerdan de lo que les decía el condensado? El condensado se puede recuperar, sí, esa sería la idea. Pero muchas veces el condensado queda tan lejos de recuperarlo que prácticamente poner una bomba para traer el condensado de un determinado lugar, si no son grandes volúmenes o no son muy importantes, se desechan y se pierden. Y racionalizar las purgas continuas y de fondo. Ese es otro tema que tiene que ver con el buen tratamiento del agua. Si nos vemos siempre en la obligación de tener que purgar por culpa de este aumento